antes les voy a compartir esto. Este es otro recurso de lo que hemos compartido en otras ocasiones, el monitoreo integrado de COVID. Para tener un monitoreo integrado de COVID, utilizamos desde el inicio 7 elementos de la vigilancia epidemiológica. Usamos la vigilancia, la detección de los casos sospechosos que se confirman por pruebas de laboratorio y el estudio de sus contactos. Esos son los 2 primeros componentes. Luego utilizamos el sistema de vigilancia de enfermedad tipo influenza, que en México se estableció en 2006 con el modelo Sentinel. Y esto tiene 2 componentes, la vigilancia clínico-epidemiológica y la vigilancia por laboratorio. Y en la vigilancia por laboratorio tenemos el panel de 14 virus, eran 13, agregamos el SARS-CoV-2 y ahora son 14. Y recordarán que al inicio teníamos estos mapeos territoriales para saber si SARS-CoV-2, el virus causante de COVID, circulaba o no en ciertas regiones del país. Luego tenemos la vigilancia generalizada convencional. Este es uno de los modelos más antiguos de vigilancia de infección respiratoria aguda, que produce estas gráficas que en un minuto voy a explicar. Pero antes les explico cómo funciona este otro modelo. Esta es vigilancia generalizada, quiere decir que por ley, de acuerdo al título 8º de la Ley General de Salud y de acuerdo a la norma oficial mexicana 017, todas las unidades de salud, públicas, sociales o privadas, tienen la obligación de notificarle a la autoridad sanitaria los casos de infección respiratoria aguda, que estrictamente no es una demostración de infección, es el síndrome respiratorio agudo que es compatible con una infección. Y esto es histórico, pero antes de que existieran los modelos Centinela, lo que llevó es a un error de apreciación que persiste hasta el momento en la mayoría de los países. Y es la idea de que todo se puede observar de manera directa. Y no, la ciencia de la epidemiología, desde hace varias décadas, está convencida de que no todo se puede observar, por lo que expliqué al inicio. Entonces, en realidad es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés, que lo que no se ve no existe. Y sin embargo, en muchos países se sigue utilizando la idea de voy a hacer pruebas a todos, voy a detectar todos los casos, y lleva a un error de interpretación, que es pensar que lo que se ve es lo único que hay. En la mayoría de los países donde hemos visto distintos números de casos, que se cuentan por decenas de miles, en algunos pocos por centenas de miles, no es todo, hay mucho más. ¿Cuánto más? Es difícil de saberlo porque no se utiliza un método de estimación, como el que he comentado de las encuestas, en donde se sepa por cada caso que vi en una clínica, en un hospital, cuántos no vi y por qué no los vi, por muchísimas razones. No estaba suficientemente grave como para acudir al hospital, o estaba muy grave y ni siquiera llegó al hospital, o llegó al hospital y no fue detectado, o llegó al hospital, fue detectado, pero como ocurre en una enfermedad como COVID y también en la influenza, no es útil hacerle la prueba porque no tiene una razón de ser clínica y lo preferente es que se vaya a casa para restablecerse como el 80% de los casos. O como ocurre ahora, también en México y ha ocurrido en todos los países, que por razones de salud pública para evitar los contagios, uno recomienda, si usted es una persona joven que no tiene enfermedades crónicas y no es una mujer embarazada, vaya a casa, porque 8 de cada 10, como usted, incluido usted, se van a recuperar en un lapso de 10 a 14 días, sin que haya secuela y se va a quedar inmune a la enfermedad. Entonces, todos ellos que nos han hecho caso y que han evitado, al hacernos caso, que exista transmisión en los hospitales, en las salas de espera
de los servicios de urgencia o en las salas de espera de las consultas externas, no van a quedar registrados. Pero lo sabemos, porque estamos usando un método científico de vigilancia. Entonces, en cualquier otro país donde no se esté usando esta mecánica, no están reconociendo que lo que no ven también existe. Pero en México sí reconocemos que lo que no se ve también existe. Cámbieme rápido, por favor, a aquella gráfica donde está color amarillo y color verde, por favor, antes de regresar a esta. Quizá esto es demasiado.